Muy bien, he estado estudiando, he estado dando esta serie acerca de Dios, el cristiano y sus finanzas. Y hoy vamos a responder a la pregunta: ¿prohíbe Dios las deudas? ¿Prohíbe Dios las deudas? Y vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 13 de Romanos. Y se me quedan ahí un momentito mientras yo voy dando una introducción. Nuestra familia se reúne cada noche alrededor de las 9 p.m. para orar. Y normalmente antes de orar compartimos la porción de la Biblia que hemos leído ese día. Todos decimos: leí esta porción y esto fue lo que aprendí. Cada noche lo hacemos. Pero el domingo por la noche cambiamos un poquito de ritmo. El domingo por la noche hablamos de qué aprendimos de la palabra, ¿sí? Y hermanos, es muy importante recordar qué aprendemos. Es muy importante de alguna manera regurgitar, o sea, remasticar aquello que hemos aprendido acá en este recinto, ¿verdad? Donde hemos escuchado la palabra de Dios. Entonces es muy importante recordar, y realmente admiro a los oyentes, tanto los que están acá como los que están, ¿verdad?, escuchando o viendo por este medio, que tienen sus Biblias listas, ¿verdad?, para oír la palabra, leerla, pero también toman notas, ¿ven? Toman notas, porque eso demuestra el interés personal de estudiar la palabra. También demuestra el interés personal de crecimiento, de crecer, ¿se dan cuenta? Así que yo sé que ninguno de nuestros, ¿verdad?, de los miembros de nuestra familia puede recitar todo el bosquejo ¿verdad?, de la predicación, pero fíjense que entre todos recordamos todos los puntos. Cuando nos sentamos y hablamos y decimos: no, ese no fue el punto, no, ¿cuál fue el primero? En fin, entonces recordamos, ¿verdad?, estos puntos, porque fácilmente a veces se nos olvida, salimos de acá y se nos olvida, y es por eso importante, creo, recordar. Y hablando de recordar, les quiero recordar que en la primera enseñanza en esta serie consideramos la atracción del dinero. Hablamos también sobre la elección sobre el dinero. Luego hablamos sobre ¿verdad?, lo fundamental del dinero y también nuestra actitud hacia el dinero. Esa fue la primera enseñanza. En la segunda enseñanza de esta serie respondimos a la pregunta: ¿qué tipo de ofrenda quiere Dios? ¿Se acuerdan? Y lo hicimos considerando 4 cosas. De que Dios quiere una ofrenda digna del sacrificio de su Hijo, de que Dios quiere una ofrenda nacida de obediencia, que Dios también quiere una ofrenda dada con la actitud apropiada, y también Dios quiere una ofrenda dada por fe. Eso fue lo último que estudiamos. Hoy vamos a ver el capítulo 13, ¿verdad?, una porción del 3 al 10 de Romanos, porque nos va a responder a la pregunta: ¿prohíbe Dios las deudas? ¿Sí? Y esto lo vamos a ver, en estos 3 puntos que creo son sumamente importantes. El primer punto que veo acá en este pasaje, que vamos a leer en un minutito, es que hay un vínculo del temor y las deudas. Hay un cierto vínculo, hay un pegamento, hay algo, digamos, que pega, o sea, que digamos vincula tanto el temor con las deudas, ¿sí? O sea, van juntas normalmente. Fíjense que en todo país, antes de leer el pasaje, quiero darles más o menos un contexto, porque vamos a leer un pasaje que Pablo está lidiando del capítulo 1 al capítulo 3 con la pecaminosidad del hombre. Él dice que todos ¿verdad?, hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. Él habla de que sin Dios no hay esperanza. Luego él habla acerca de la esperanza que hay en Cristo Jesús. De hecho, desde el 4 al capítulo 7, Pablo habla en Romanos acerca de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, ¿sí? Luego en el capítulo 8 él inserta este precioso capítulo acerca del Espíritu Santo, quien nos ayuda en nuestras debilidades, quien intercede por nosotros. Y luego trata de hecho con el futuro de Israel, capítulo 9, capítulo 10 de Romanos. Pero luego en el capítulo 11 habla acerca de lo importante que es ¿verdad?, tener fe y tener dones, digamos, tener un sacrificio vivo, ¿sí?, a través de estos dones preciosos. Y luego
nos introduce al capítulo 13. Y en el capítulo 13, si ustedes pueden entender, ¿ok? El Espíritu Santo está inspirando a Pablo. Y Pablo está lidiando con un montón de ideas divinas, preciosas. Y él trata con varios temas acá. Y realmente, o sea, en los pocos minutos que tenemos, realmente no es tiempo suficiente como para digamos, desglosar todo este tema. Pero vamos a intentar lo más que podamos. Antes de leer el pasaje, nosotros sabemos que en todo país, digamos, ha habido un cierto tipo de autoridad, desde los caciques de las tribus prehistóricas, o los monarcas de la historia temprana, o los reyes medievales, hasta los gobernadores de la democracia moderna. Siempre ha habido cierta autoridad en todo país. Pero fíjense que la policía, como nosotros la conocemos hoy, es un sistema más moderno, no es un sistema sumamente antiguo. Después de la independencia de los Estados Unidos, las ciudades, en particular, ¿verdad?, los nuevos territorios del oeste, nosotros estamos al extremo del oeste, ustedes saben eso, ¿verdad? Nosotros somos parte de esa leyenda del oeste. ¿Por qué? Porque California era el último territorio hacia el oeste, ¿verdad? Ustedes saben, después de las 13 colonias americanas, digamos, el poblado de los Estados Unidos siguió, ¿verdad?, moviéndose hacia el oeste. Y en el principio de la historia de los Estados Unidos, especialmente en los territorios del oeste, los pueblos, los hacendados, los cantones, las pequeñas ciudades eran cuidadas por un sistema que le llamaban el sheriff, ¿verdad? El sheriff y un juez. El sistema era muy sencillo. El sheriff arrestaba a los malhechores, los jueces los juzgaban y el sheriff encarcelaba al condenado, le aplicaba la pena capital. Ese era un sistema muy sencillo, no era tan complejo como hoy, ¿sí? Después de la guerra de 1898 entre Estados Unidos y España, ¿verdad? Ustedes saben que la guerra entre Estados Unidos y España se dio porque las islas de Puerto Rico, las Filipinas y Cuba querían independizarse de España. Y entonces los Estados Unidos de alguna manera le prestó una mano a estas islas, ¿verdad? Prestó su ejército, de alguna manera mantuvo, digamos, el ejército de los españoles lejos de las islas, a fin de que los ciudadanos de estas islas pudieran tomar, digamos, el poder de sus islas. ¿Okay? El problema es que después los Estados Unidos se vio involucrado también en lo que llaman normalmente el imperialismo, es decir, que se vio de alguna manera obligado. Ahora no solamente había prestado su mano para liberar a estas islas, digamos, de la independencia, pero ahora estas islas necesitaban ayuda porque no había infraestructura judicial, ¿sí? Ahora, entonces, ¿verdad? Después de eso, lo que pasó fue que, ustedes saben, las fuerzas militares de los Estados Unidos llegaban a estas islas y estas islas normalmente estaban mezcladas por ¿verdad?, gente de trasfondo africano, gente ameridiana, es decir, indígenas, gente autóctonas, pero también europeos, ¿verdad?, de alguna manera. Tanto acá en Cuba, en Puerto Rico, como también en las Filipinas había una mezcla, de alguna manera había una mezcla de filipinos, gente autóctona, blancos americanos y de igual manera algunos de raíz africana, ¿sí? Ahora, lo que pasó fue que cuando Estados Unidos, digamos, presta su fuerza militar a estas islas, el problema es que la gente no lo reconocía como autoridad, porque eran extranjeros. ¿Qué mexicano le gustaría que un chapín llegara y los arrestara y los metiera a la cárcel? ¿Ah? ¿Sí? Solo una hermana, ¿no? No, nadie le gustaría eso, ¿verdad? A ningún salvadoreño le gusta que un mexicano llegue y le imponga su ley en El Salvador, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Bueno, y eso que no estamos hablando de fútbol, lo dejamos, eso es un tema para otro día. Pero el asunto es que ustedes entienden eso. También estas islas entendían esto, de que la gente no aceptaba, digamos, al militar americano, porque no eran de ahí. Ellos no querían ser de alguna manera,
policiados digamos, o vigilados por una fuerza extraña. Entonces, ahí fue donde salió, digamos, la idea esta de crear un cuerpo de policía que fue establecido en particular ¿verdad?, en las Filipinas. Y la idea digamos, del militar americano era: vamos a reclutar gente, digamos, filipina, y los vamos a entrenar cómo, digamos, cuidar a su país, de manera que la gente los va a respetar a ellos. Y efectivamente dio mucho efecto, porque esto calmó el caos, por lo menos en las Filipinas, y lo mismo hicieron después en Cuba, como también en Puerto Rico. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Ahora, por esa razón es que el primer sistema, digamos, de policía fue establecido en las Filipinas. Ahora, en 1905, el estado de Pensilvania, que está más o menos al norte de Nueva York, ustedes tienen una idea, ¿verdad? Al norte de Nueva York, el estado de Pensilvania tuvo muchos disturbios y fue ahí donde se estableció el primer cuerpo de policías. Y fue influenciado altamente por el sistema de sheriff del oeste, ¿verdad? Los Texas Rangers, tal vez han oído ustedes el sistema de los Texas Rangers, que todavía existe hoy, es como el sheriff ¿verdad?, del estado de Texas. Como también, digamos, el sistema de policías que establecieron en las Filipinas. Y entonces ahí fue donde se estableció, digamos, el primer departamento de policía en los Estados Unidos. Se estableció en 1905 en el estado de Pensilvania, y eventualmente pues ese modelo se copió y se empezó de alguna manera, digamos, a copiarse o a emularse en otras ciudades y en otros estados. Y eso es una larga historia. ¿Sí? Hoy por hoy, pues nosotros vemos a un policía y no tenemos ni idea cuál es todo el trasfondo, ¿sí? De hecho, durante la pandemia del COVID, algunos grupos demandaron que desfinanciaran a la policía, y los más radicales protestaban en contra de la existencia del cuerpo de policías. Ese es un asunto que no lo vamos a tratar, ese no es el tema. Quizá hay muchas posiciones al respecto. No, de hecho las hay. Pero miren, en medio de todo este argumento, ¿sí?, la majestuosa palabra de Dios nos aclara que la existencia de las autoridades es necesaria. Y quiero decirles acá, solo como una tangente, es que es mejor tener un cuerpo de policía imperfecto que la anarquía. ¿Sí? Y cuando pedimos estas cosas, o hay en nuestro corazón una cierta inclinación, especialmente en cuanto a la autoridad, corremos el riesgo de que estamos nosotros, digamos, de alguna manera, si esa es nuestra opinión, la pregunta es: ¿cómo vamos a lidiar con la anarquía? Porque ese es parte del problema. Pablo está tratando de responder a esta pregunta. Y ahora, el asunto está en que hay un vínculo entre este tema, ¿verdad?, de la autoridad, el temor y también las deudas. Hay varios temas que Pablo está tratando en este capítulo, y normalmente le damos tiempo más que todo a las autoridades, digamos, a las fuerzas militares o la policía, lo cual es válido. Pero debajo de todo esto hay una cierta corriente que Pablo está con la cual está tratando de lidiar acerca de la deuda. Leamos Romanos, por favor, capítulo 13. Vamos a ver ahí los versículos. Empecemos con el versículo 3 y 4. Leo de esta versión y la leo esta palabra con la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Romanos 13, 3 al 4. Noten lo que Pablo dice. Porque los gobernantes, o la Reina Valera dice magistrados, no son motivo de temor para los de buena conducta, dice esta versión, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Verso 4, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero, digan todos, pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues es un ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. ¿Sí? Pablo dice que el instinto humano es temer a la autoridad. El instinto humano.
Cada vez que vemos a un policía, ¿verdad que sí? ¿Cierto? Le bajamos a la velocidad, vemos a qué velocidad vamos, ¿sí? Cuando llegamos a una luz ¿verdad? de tránsito que dice alto, frenamos hasta que ¿verdad? Hasta el carro se detiene completamente, porque hay un cierto temor que conlleva estar en la presencia de la policía, ¿verdad que sí? Y es porque esa gente lleva autoridad. Son gente como nosotros. Algunos hoy están en un servicio adorando al Señor, pero cuando se ponen ese uniforme y lleva esa pistolita, antes era una espada, ahora no necesitan todo el brazo, lo único que necesitan es un dedito. Es un gran poder detrás de un dedo, ¿verdad? Que dispara ese gatillo. Entonces Pablo está diciendo que el instinto humano es temer a la autoridad, pero que quien tiene buena conducta no tiene por qué temer. Usando de nuevo el ejemplo de manejar, quien maneja bien, quien obedece, digamos, las leyes, quien se detiene cuando la luz está en rojo y se detiene, y cuando mira el luz amarilla, no interpreta que es para meterle más rápido ¿verdad? El pedal para pasarlo, sino es para detenerse. Esas personas no deben tener temor, no deben tenerle miedo a la policía, ¿sí? Y hay otros ejemplos, obviamente es un ejemplo muy obvio. Pablo está diciendo que de todos modos hay un cierto temor. Algunos quizá estarán preguntándose ¿por qué debo someterme a las autoridades si abusan al pueblo? Lo mismo les digo como les dije anteriormente, porque una policía ¿verdad? Imperfecta es mejor que la anarquía, por esa razón. Aunque las autoridades tienen la obligación de aplicar la ley perfectamente, quienes aplican la ley no son perfectos. Es como la gracia de Dios en el cristiano. La gracia de Dios es perfecta, ¿sí? Que entra en nuestros corazones por medio de Cristo Jesús. La gracia de Dios que nos da favor para estar en la presencia de Dios. Pero somos seres imperfectos, ¿verdad? ¿Sí? Lo mismo de alguna manera, por lo menos en principio, ocurre con la policía. También hay leyes imperfectas. Sí, hay leyes imperfectas que discriminan a favor de uno y en contra del otro. Y no tengo acá tiempo para darles una lista de leyes, pero hay leyes que son injustas, que adrede son injustas. ¿Sí? Por ejemplo, solo para que ustedes entiendan, por ejemplo, hay leyes que favorecen al pobre, ¿sí? Más que al rico. ¿Aló? No, ustedes están crudos ustedes. En un estado tan liberal como California, hay muchas leyes que favorecen al pobre, ¿sí? Y entonces, que son injustas para el rico. Sí, son injustas para el rico. Sí. O sea, sí. Ahora miren, si pertenece, miren, note lo que acabo yo de sentir acá, ¿eh? Ya sentí el termómetro del corazón de ustedes. Miren, si perteneces al grupo favorecido, creerás que la ley es perfecta. Pero si perteneces al grupo desfavorecido, creerás que la ley es injusta. Entonces la ley es injusta. No toda la ley es justa, porque la ley no es perfecta. La ley de los hombres no es perfecta. Lleva un grado de injusticia intencional para favorecer de alguna manera al desafortunado. Sin embargo, Pablo dice que la solución, noten, que la solución, tanto para aquel que se siente favorecido por la ley como el que se siente desfavorecido, la solución es el sometimiento. Esa es la solución. No es, ¿verdad?, pensar que es más justo, que es injusto, sino someternos a la ley que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Y qué tiene que ver esto con el principio del sometimiento con las deudas? ¿Qué tiene que ver? Porque es bien sencillo, hermanos, miren. ¿Por qué? Porque quien nada debe, nada teme. Y eso nosotros lo sabemos, ¿verdad que sí?
¿No has pagado una multa de tránsito por negligencia? Entonces tienes razón de temerle a la policía de tránsito, ¿verdad? Porque quien debe teme, pero quien no debe no teme. Rompes la ley cada vez que compras o ingieres una droga, entonces tienes razón de temerle al juez, porque quien debe teme, pero quien no debe no teme. Quebrantas el mandamiento de Dios cada vez que debes honrar a Dios con tus diezmos y ofrendas, entonces tienes razón de temerle a Dios, porque quien debe teme, pero quien no debe no teme. ¿Aló? Es un principio muy sencillo, básico y elemental. Si no pasas esto, o sea, este es kindergarten, ¿verdad? Es parvulitos, está la cuna. Es esencial, es básico, no es algo tan profundo, ¿sí? Entonces, lo que vincula el temor a las deudas es el sometimiento, porque las deudas tienen que ver hasta un cierto grado con el sometimiento. Entonces, si el sometimiento es lo que nos motiva a pagar nuestras deudas y el sometimiento motivado por el temor, entonces miren, lo que motiva el sometimiento, miren, ¿qué motiva el sometimiento? Hermanos, lo motiva el castigo y la conciencia. Eso es lo que Pablo está diciendo. O sea, él está lidiando con varias ideas acá, ¿sí? Leamos ahí Romanos de nuevo, ahí veamos los versículos 5 al 7. Romanos 5 al 7. Dice, por tanto, o sea, por las razones que antes les di, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, dice esta versión. El verso 6 dice, pues por esta también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Verso 7, paguen a todos lo que deban. Al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo que de alguna manera tenemos una cierta deuda hacia las autoridades. ¿Sí? Y lo trata, digamos, de este tema en general, pero también habla de la deuda monetaria. ¿Sí? Él dice que por esta razón es necesario someterse, no solo por razón del castigo, o sea, por razón del ticket, ¿verdad? Hace poco estuve en una reunión con un hermano que estábamos recordando el picnic del año pasado que tuvimos allá en Oxnard con los grupos familiares, y ese día a él lamentablemente le dieron un ticket. Y él recuerda ese día del picnic por ese bendito ticket que le dieron. Nunca se va a olvidar de ese picnic. Pero todo por razón del castigo, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Cualquiera de nosotros puede, sin intención, cometer un error, y de todos modos la ley no pregunta cuál fue tu intención. Pero es que no, esa no fue mi intención. Hace algún tiempo le dieron un ticket a mi esposa, ¿verdad? Sí, y hace mucho tiempo, vaya, hace mucho tiempo. Es muy buena chofer, sí. Pero venía la línea, ¿verdad? Esa línea, no la línea intermitente, sino la línea esa, ¿verdad? La que no tiene intermitentes. La doble, vaya, sí, ya me aclaró. La línea doble, ¿sí? Entonces ella se mete a la línea doble. Ya antes, le faltaba poquito, pero ella se metió ahí. Entonces, ¿qué pasó? El policía estaba atrás. Y la bajó y ella le dijo, pero si estaba a punto de meterme, si la línea estaba correcta. Así le digo, pues te metiste antes. Pero es que no es justo. No, pero si te metiste antes. Pero estaba aquí cerquita. Y ese era ¿verdad? Lo que ella me decía, es que no es justo. Estaba a punto, si la línea estaba allí cerquita. Sí, pero la ley no respeta eso. O sea, no le da honra a eso. La ley es la ley. Y en ese caso se la aplicaron perfectamente, ¿eh? Quiera Dios que a mí no me toque, pero bueno, a todos nos puede llegar el momento, ¿sí? Entonces,
por razón del castigo, obedecemos, nos sometemos, ¿verdad? Por razón del castigo. Por razón del castigo también pagamos nuestras deudas, pero también por razón de conciencia. Ahora, lidiemos con el castigo. Miren, para evitar el castigo. Primero, el castigo se evita pagando nuestros impuestos. Eso es lo que el pasaje dice, ¿verdad? No es pecado pagar impuestos, como los fariseos creían. ¿Sí? Si no queremos que los ladrones nos roben los bienes que Dios nos ha puesto bajo nuestra mayordomía, paguemos nuestros impuestos. ¿Por qué? Porque nuestros impuestos le paga la policía, la cual, aunque sea llenar un reporte después de que le han robado uno, pero por lo menos llegan, ¿verdad? Aunque sea 3 días después, pero llegan. ¿Sí? Tampoco esto significa que paguemos lo que no debemos. Para eso hay gente experta en eso. Yo pago una persona experta en eso porque pues tengo mis experiencias. Nosotros en el año 2000 nos pasaron una auditoría y entonces nos llevaron ahí, ¿verdad? Ahí es el edificio ahí federal de la Spring. Ahí me fui, ¿verdad? a presentar con el oficial y decidí llevarme a mi familia. Después de que, ¿verdad? Cuando me reuní con él, me dijo, ¿tienes recibos de tal cosa? Y como yo, gracias a Dios, pues mantengo en orden las cosas, ¿no? Entonces vi, le saqué mi folder, ahí están todos esos recibos de esta categoría. Y vio recibos, dijo, ok. Y me dijo, ¿tienes recibos de tal y tal, de esta categoría? Sí, tengo. Agarré mi otro, ¿verdad? Folder y le dije, aquí están todos. Y los vio y me dijo, ok, puedes guardarlos. Me dijo, está bien, pum. Selló, ¿cómo se llama? Me dijo, ya está. Y le dije, ¿para qué me citaste para esto? Y me dijo el oficial que el IRS no creía que nosotros pudiéramos vivir con mi salario para Lucy, mi suegra, mi esposa y una bebé que Carisma tenía 1 año. No podían creer que podíamos vivir con ese dinero. Y le dije, vivimos y no tenemos necesidad de robarle a nadie. Sí, me dice, pero el IRS no sabe eso. ¿Sí? De hecho, años más tarde, en el 2005, más o menos unos 4 o 5 años más tarde, me hacen otra auditoría. Y esta vez, después de que presenté todos mis recibos, imagínense, yo sé que tiene el IRS conmigo, pero... Entonces vine, lo mismo, el oficial me dijo, ¿tienes tal recibo? Yo le di todos mis recibos. Y después de eso me dijo, ok, me dijo, debes $26,000. ¿Sí? Yo me asusté, dijo, 26,000, ¿cómo? Sí, debes $26,000. Porque ya te dicen los números, estos son tus recibos, debes $26,000. Entonces, hermanos, miren, afortunadamente nosotros ya habíamos aprendido a tener una reserva. Así que saqué mi chequera, se la puse ahí, le escribí el cheque, le dije, aquí están tus $26,000, se lo pagué así. Y me fui libre de deuda ese mismo día. ¿Sí? Ahora, el próximo año ya no hice yo mis impuestos, sino que empleé a un CPA. El CPA vio mis impuestos del año anterior, 2005. Me dijo, lo vio, me dijo, ok, me dijo, fue tu error, esto fue lo que, vamos a hacer esto y esto y esto y esto. Resulta que el error fue bien sencillo. A mí me hicieron un rollover de un fondo de retiro para otro fondo, pero yo no declaré el rollover. Tenía mis documentos, pero yo no sabía que era eso. Y lo único que tuvo que hacer es darme la copia. Le di la copia, que el majadero del IRS, que vio todos esos, ¿cómo se llama? Lo ignoró. Entonces vino, agarró la copia, mandó mis impuestos y todo eso. Ese año nos devolvieron nuestros $26,000 y además intereses también, ¿sí? Pero miren, gracias a Dios, ¿sí? Gracias a Dios que yo había hecho lo correcto, fue mi error. O sea, la ley puede castigarlo a uno por un error, ¿sí?
Pero yo estaba en deuda. Estaba en deuda. Entonces, hermanos, miren, o sea, de nuevo, ¿verdad? O sea, evitamos el castigo pagando nuestros impuestos. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Si no queremos que las agencias de colección nos descuenten en nuestro pago laboral, entonces paguemos esa deuda. ¿Verdad? No quiero preguntar a alguno acá quién ha pasado por eso, pero eso es humillante, y no solamente humillante, es que es impositivo. Pero también, miren, nos sometemos por razón de nuestra conciencia. Hace poco pasé por un colegio con pancarta que decía: estudia absolutamente gratis. Y ay, dije yo, nada es gratis. Ustedes saben que en la palabra de Dios nunca aparece la palabra gratis. Aparece la palabra gratuitamente, como calidad de algo que se ha hecho, pero no como esencia, no en esencia. Nada es gratis. Quien estudia sin pagar por sus clases está estudiando con el dinero que alguien más pagó en sus impuestos. O ¿qué tal la persona que un día tendrá que pagar, ¿verdad? Esa misma persona que hoy está estudiando gratuitamente, ¿verdad? Está estudiando gratis, el día de mañana va a pagar impuestos y se lo van a cobrar todo. Nada es gratis. Quien recibe ayuda pública, sección 8, o ¿verdad? Seguro social, el suplemental del seguro social, o las estampillas de alimento, está recibiendo de los impuestos que alguien más ya pagó o que van a pagar. Nada es gratis. Ahora, noten por favor, porque yo sé que algunos están diciendo: ay, bendito Padre. Entonces, miren, es necesario pagar nuestros impuestos para pagar por la educación y la ayuda pública de los menos afortunados. Yo estoy de acuerdo en pagar un poco por tal de ayudar a gente menos afortunada. Yo estoy de acuerdo. Y estoy dispuesto a hacer eso. En todo sistema siempre hay abusos. Hay gente que teniendo fuerza, teniendo trabajo, todavía vive del dinero de otros. Porque nada es gratis. Pablo está diciendo esto: nada es gratis. Las deudas no son gratis. Están ahí precisamente porque alguien tomó una lista de decisiones y ahora está pagando una cierta consecuencia. Está experimentando no solamente el castigo, pero también el peso de conciencia. Por razón de nuestra conciencia, hermanos, usamos lo necesario. Por supuesto, esa ayuda está ahí para alguien que es menos afortunado. Hay que usarla porque para eso pagamos nuestros impuestos, ¿sí? Cuando es necesario. Es necesario. Pero si no es necesario, tampoco abusemos del sistema. Cristo mismo nos insta en Mateo 22, 21 que paguemos al gobierno lo que es del gobierno y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? Se acabaron los amenes. Hay algunos amenes, qué bueno. A veces el púlpito lo usan para dar palabras bonitas y alegres, y pasan estos temas así y no los mencionan. Pero la palabra de Dios no hace excusas. Nos pone a todos en la vista de Dios y nos responsabiliza por aquello que nosotros tenemos conciencia. Y esta es una de esas cosas. Y aquí en Romanos 13, Pablo también está diciendo que debemos pagar nuestros impuestos por razón de conciencia, pero también nuestras deudas por razón de conciencia. Es decir, no abusemos, ¿verdad? ¿verdad? No abusemos del gobierno, porque el abuso del gobierno es el abuso de la gente. ¿Sí? El abuso sistemático de una persona es el abuso sobre la persona que tiene a la par. Si alguien necesita esos beneficios de nuevo, debe usarlos, porque para eso pagamos impuestos. Pero si no son necesarios, entonces que trabaje. La Biblia tiene un principio grande al respecto. Y quiero decirte, mi hermano, mira, que si tú estás en esta categoría, ¿verdad? Si estás en la categoría de necesitado, úsalos. Los ancianos para eso se les da el suplemental. Yo de veras me da tranquilidad de que el anciano tenga un suplemental, caramba.
que vienen acá a este país, se rompen el lomo, de último se retiran a la pobreza. Y gracias a Dios que hay por lo menos una ayuda para ellos. Bendito Dios por ello. Hay ayuda, ¿verdad? Para el niño desamparado hay ayuda. Pero la ayuda no debe ser para que tiene sus fuerzas. Y por razón de su conciencia, miren, necesita trabajar con sus propias manos. Por eso Pablo dice, paguen a todos. No solo a quienes quieres pagar, también a los que no quieres pagarles. Y si la deuda es legítimamente injusta, busca ayuda legal para resolverlo, pero no te quedes con esa deuda. ¿Sí? No esperes que venga Cristo, que retorne Cristo y que el anticristo se quede con la deuda. No esperes hasta ese momento. Si tienes una deuda, por favor, ¿verdad? Por razón de tu conciencia, págala en cuanto tengas las posibilidades. Proverbios 3:27 dice, no niegues el bien a quien se le debe cuando está en tu mano el hacerlo. Es decir, si tienes deudas, haciendo en el mall con tu tarjeta de crédito. ¡Aló! ¡Chao! Haz un plan, sé diligente y salda esas cuentas. De lo contrario, tu conciencia no te va a dejar en paz. Algunos de ustedes van al médico, ay doctor, no puedo dormir. Pues sí, debe tantos dólares y en la noche le está, ¿verdad? Chichín, le hace la cabeza, chichín, chichín, ¿verdad? ¿Sí? Haz un plan, sé diligente. Yo espero, mira, el próximo taller vamos a hablar un poquito de esto, tal vez no a profundidad, pero hermanos, es necesario ser diligente, ¿verdad? Hacer un plan y ¿cómo es? O sea, ser diligente. Y quiero decirte que meterse, ¿verdad? Dicen que un año de deudas toma 5 años para pagarlas. ¿Ustedes saben eso? Es un principio. O sea, lo que te toma un día, ¿sí? Para endeudarte te toma 5 días de trabajo para saldarlo. O sea, 5 veces más del tiempo que te tomó para endeudarte. Esa es la idea. O sea, no seas impetuoso, no pienses que ya al día de mañana, you know. Si con unos cuantos dólares no puedes manejar y todavía estás en deuda. Y digo las deudas injustas, no estoy hablando porque hay veces que no hay otra más que meterse a deudas. Entiendo, hay ocasiones cuando no hay otra opción. Pero si, digamos, es incoherente, si no tiene sentido, entonces obviamente, ¿verdad? Tu conciencia te va a recordar, no te va a dejar en paz. Por eso Proverbios 21:5 dice, los proyectos del diligente ciertamente son ventaja, pero todo el que se apresura ciertamente llega a la pobreza. ¿Quieres ser tú bendecido financieramente? Entonces sé diligente, haz tus planes, haz tus proyectos. ¿Quieres algo? ¿Lo quieres? ¿No lo necesitas? Entonces cómpralo con el dinero que ya te gastes, el dinero que no tienes. Bueno, ahora que hemos considerado el vínculo, ¿verdad? Del temor y las deudas y el castigo y la conciencia, contestemos a esta última pregunta. Y es pecado endeudarse. Es pecado endeudarse. Bueno, antes de contestar a la pregunta, veamos por qué no es bueno tener deudas. ¿Sí? Proverbios 22:7 dice, el rico domina a los pobres y el deudor es esclavo del acreedor. Lo que está diciendo es que el que presta es esclavo del prestamista. ¿Sí? O sea, el dueño de tu billetera, si estás en deudas, con una tarjeta, por ejemplo, el deudor tarjeta.
porque se adueña de todo, te hace esclavo a eso, ¿sí? Una de las formas más antiguas de esclavitud era producto de no poder pagar una deuda. Cuando alguien, digamos, en aquellos tiempos, hace muchos años, no podía pagar una deuda, lo que hacía era que se hacía esclavo del que le debía y le tenía que servir por un cierto tiempo hasta pagar su deuda. De hecho, en la Biblia, ¿verdad? ¿verdad? En el capítulo 25 de Levíticos está lo que le llaman la fiesta de jubileos, que cada 50 años, ¿sí? Cada 50 años Dios le requería al pueblo soltar a la persona de este tipo de esclavitud, por así decirlo, de servidumbre, pero también devolverle las tierras. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios permitía la deuda, sí, en casos extremos, porque quiero decirles que alguien puede llegar a ser pobre de la noche a la mañana. Un accidente, una pérdida de trabajo, un incendio, una muerte. La gente llega a ser pobre por muchas razones, no meramente porque es negligente, ¿sí? Y entonces la Biblia dice que, ¿verdad?, el Señor de alguna manera permite la deuda siempre y cuando sea acerca de la tierra. Por lo menos eso es lo que Levíticos 25 nos dice. En ningún momento Dios avala que nos metamos en deudas por cosas que solamente queremos, ¿sí? Por eso, cuando oigamos de alguien que está detrás del púlpito, el púlpito, y dice, ¿sabe qué, hermano? Hagan la promesa y pongan su tarjeta. Si no tienen dinero, Dios se lo va a proveer. Hermanos, qué vergüenza. ¿Aló? Es una vergüenza, de veras, que en el reino de Dios se utilicen esas estrategias que esclavizan a la gente, ¿sí? Dios permitía la deuda, pero solo en casos extremos y solo en referente a sus tierras. Y esto sugiere que comprar una casa con crédito no va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Pero si es algo de lujo, si compras algo de lujo, y el lujo, por lujo significa algo que no necesitas, eso es lujo, ¿sí? Si quieres un queso así bien caro, eso es lujo. Si quesos hay de todos, ¿sí? Comida hay de toda, ropa hay de toda. Ahora, Dios no está en contra de que compres lo que puedes. A lo que Dios se opone es que compres lo que no debes comprar, porque no tienes la plata. Si tú tienes los medios para comprarte, yo que sé, un Tesla, pues ve y cómprate tu carro. Dios no se opone a eso. Pero no pongas en tu tarjeta de crédito. No te metas ahí, habrá años y años de deudas. Hay carros que cuestan, ¿verdad?, una quinta parte de una casa. Y hay personas que están viviendo, disculpen que sea tan, ¿verdad?, así, para que ustedes me entiendan realmente qué es lo que estoy diciendo. Hay gente que vive en un chiquero. ¿Sabe qué? Pues chiquero, no, alguna gente no sabe qué chiquero, se quedaron en la luna. ¿Cómo le llaman donde crecen los cerditos? ¿Ah? ¿Cómo? Corral, en un corral, dice en México. Pues, ustedes me entienden, ¿verdad? Bueno, pero ustedes, lo bueno que ustedes me entienden. Disculpen lo que están también ahí, pero ustedes ya entienden. O sea, la idea es que viven en un lugar, hermanos, pasan muchas horas en ese lugar y unas pocas horas comparadamente a un carro que les cuesta muchísimo más que el lugar donde están viviendo. Primero cómprale frijoles a tus hijos antes de comprarte esa cadena de oro, caramba. ¿Aló? Sí. No, la Biblia no dice que te compres oro, cosa tuya, tienes la plata. Si tienes la plata más allá de frijoles y no te vas a vender, cómprate 20 si quieres, ahí anda el montón ahí de cadenas. Eso no es.
Si tú quieres, está bien. El asunto está que hay un orden para todo. ¿Se dan cuenta? O sea, la Biblia habla de sabiduría. No está imponiéndote algo, pero sí de alguna manera te está advirtiendo que hay cosas que no debes comprar porque son lujo. Son lujo porque no, o sea, lujo es lo que no puedes comprar, pero lo compras. Otro asunto importante sobre la deuda es que le damos mal ejemplo a nuestros hijos. Yo le doy gracias a Dios que mi madre me enseñó sobre dinero. Gracias a Dios. ¿Sí? Que me caía re mal y me reventaba al principio. Le doy, bueno. Decía, ¿qué anda metiéndose con mi plato? Y yo, suéltame, lo gano, decía yo. Pero claro, me lo decía yo solito, Igual mi esposa, gracias a Dios, de alguna manera venimos por lo menos con un trasfondo, ¿verdad? De pensar bien realmente, gracias a Dios. Pero miren, el problema de vivir con deudas, ¿sí? Es que le damos un mal ejemplo a nuestros hijos, a nuestra familia. ¿Sí? Ya leímos, ¿verdad? Proverbios 22:7. ¿Saben cuál es el versículo anterior a ese? ¿Saben ustedes cuál es? Instruye al niño en el camino que debe andar y aun cuando esté viejo no se apartará de él. El contexto es instruir a la familia. Cuando habla de que los ricos dominan sobre los pobres y el deudor, ¿verdad? Es esclavo del acreedor, está hablando en el contexto familiar. Está diciendo, ten cuidado con lo que haces, porque eso es un ejemplo para tus hijos. Lo mejor, una de las cosas que puedes hacer después de enseñarle a tus hijos la fe en Cristo Jesús y la esperanza que tenemos en Él, es enseñarles a ellos cómo manejar su dinerito. ¿Sí? Vas a la tienda, les dices, tienes $1. Si eso es lo que tienes $1 y cómprate lo que quieras. Y el niño dice, mami, esto lo quiero, pero cuesta $1.50. Pues lo siento, mijito. ¿Cuánto te dio? $1. Ok. ¿Cuánto cuesta? $1.50. Ok. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues dame los 50. No, yo ya te di tu $1. Cómprate lo que está dentro de tus medios. Están los niños corriendo, mami, papi, queremos un helado. Y salen los papás, ¿y cuál querés? Y agarran el más caro. Y ahora los inteligentes que venden helados tienen su maquinita y ¡chum! La pasan la tarjeta. ¿Sí? Vivir sin deuda no solo es benéfico para quien trabaja, también es benéfico para los hijos porque es un excelente ejemplo que le podemos dar a ellos. El ejemplo de vivir dentro de nuestros medios. Y mucho mejor si podemos vivir abajo de nuestros medios. Porque si tú quieres ahorrar y tener una reserva, tienes que vivir abajo de tus medios. Ese viajecito que te has planificado, ojalá no tenga el nombre de la visa, Ojalá. ¿Sí? No le estoy haciendo comercial a esa tarjeta. Solamente estoy diciendo, damos como ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? La deuda no es pecado, pero sí tiene consecuencias. ¿Sí? Tiene consecuencias y de alguna manera nos puede mantener atados por muchos años. Le doy gracias al Señor por mi esposa. Cuando nosotros nos casamos venía yo con una deuda, un carro que había comprado y para colmo el carro se me descompuso, así que me quedé sin carro, pero me quedé con la deuda de miles de dólares. Sí, en serio. En aquellos tiempos no decía a nadie, pero era vergonzoso de que ella tuviera que manejar las finanzas porque pues yo no podía. ¿Sí? Y con un salario de misionero, ganando una poca cosa, créanme. A veces oigo a los demás, es que no gano. Yo digo, la gente no sabe qué es vivir apretado así con una economía de guerra. Pero aún así, bendito Dios, Dios le dio a ella la sabiduría para sacarnos de deudas. Miles de dólares. Sí.
Y le doy gracias al Señor que 5 años, del 5.º año después de que nos habíamos casado, fuimos y pagamos la última deuda. Y qué lindo se sintió. ¿Saben qué hicimos ese día? No fuimos a gastar nada. Nos fuimos a la casa a comernos los frijolitos, darle gracias a Dios. Que nos había sacado deudas. ¿Sí? Y de ahí en adelante pues la cosa cambió, porque como ya teníamos el hábito de estar pagando las deudas, entonces empezamos a tomar ese dinerito que iba a la deuda. Ahora lo empezamos a ahorrar para el colegio de nuestros hijos. ¿Sí? Mi hija se graduó ahorita el 5 de mayo y esos miles de dólares por la educación de ella, lo único que necesito hacer es como cuando fui al IRS, agarrar mi cheque y pagar la deuda. Se siente bien, ¿saben? No quiero que piensen que me siento orgulloso al respecto. Es que me siento satisfecho. Mi esposa se siente igual manera satisfecha. Y nuestros hijos aliviados que no tenemos que ahorcarlos con una deuda innecesaria. ¿Sí? Al rato viene el Joel, igual vamos a tener que hacer lo mismo con la vida del Señor. La deuda no es pecado, pero sí tiene sus consecuencias. Si compras tus muebles con crédito, ¿qué le estás enseñando a tus hijos? Si te endeudas con un carro o una casa que está más allá de tus medios, ¿qué está aprendiendo tu familia? Sin embargo, más allá de la salvación, hermanos, que nunca podremos pagar, hay una deuda que Dios nos insta a mantener. Y con esto voy a concluir. Leamos los versículos 8 al 10 ahí de Romanos 13. Dice, no deban a nadie nada, sino el amarse unos a otros. O sea, la única deuda que debemos tener es amarnos unos a otros. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley, porque esto, no cometerás adulterio, no matarás, no hurtarás, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento, en esta palabra se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor, dice el verso 10, no hace mal al prójimo. Por tanto, o sea, por esta razón, el amor es el cumplimiento de la ley.